Hoy les hablaré sobre el aprendizaje. El aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo, porque a través de él el individuo incorpora conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten adaptarse y transformarse en diferentes contextos. El desarrollo es un proceso o conjunto de un estado primitivo, elemental, a un estado más elaborado y complejo, provisional o definitivo. Según las etapas evolutivas, los estímulos recibidos en su entorno físico, social y cultural. Refiriéndonos al desarrollo del sistema nervioso, diremos que este depende tanto en la acción de los genes, que determina la maduración, como la influencia del ambiente que promueve el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje es un factor que hace posible el desarrollo de ciertos aspectos del sistema nervioso y la conducta en su forma más amplia. Ahora les hablaré sobre las teorías del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de adquisición originado por la experiencia. Para que se haya aprendizaje real, el cambio producido debe ser más o menos permanente, lo cual implica la intervención de la memoria. Se reconocen dos etapas, la adquisición y la consolidación. Ahora les hablaré sobre las categorías del aprendizaje. Existen distintos tipos, por ejemplo, aprender a controlar, síntesis, desarrollar paraxias o el lenguaje. Esto indica que no todo aprendizaje ocurre únicamente en la corteza cerebral. La plasticidad es la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, mientras no exista deterioro. Según Black, esta plasticidad permite que no solo las funciones cambien, sino que la estructura de la corteza cerebral, que es dinámica. Ahora les hablaré sobre la relación entre maduración y aprendizaje. No son procesos aislados. El aprendizaje depende del grado de maduración y del estímulo recibido. Si la maduración es insuficiente o el estímulo es inadecuado en calidad, cantidad o momento, el aprendizaje puede no ocurrir correctamente. La dificultad de aprendizaje es una alteración neurológica o del sistema nervioso sináptico, y en la que el estímulo adecuado no provoca los cambios descritos y característicos en el plano estructural y funcional. La clasificación de las dificultades del aprendizaje más usada divide la dificultad en específicas e inespecíficas, a las que ahora se prefiere denominar primarias y secundarias. Sobre las dificultades primarias, que afectan a niños inteligentes que reciben enseñanza adecuada y no tienen problemas motores, sensoriales o psicológicos. Están relacionados con el desarrollo de funciones psicológicas superiores, localizadas principalmente en la corteza cerebral. Ahora sobre las dificultades secundarias, el niño no aprende porque un factor conocido se lo impide, por ejemplo, depresión, alteraciones sensoriales, enseñanza inadecuada, déficit de atención. Si este factor desaparece, la dificultad de aprendizaje también desaparece, salvo en casos de deficiencia mental. Es muy importante que muchos niños con dificultades de aprendizaje en realidad presentan otros problemas o patologías que requieren atención. Algunas dificultades se deben a factores extremos al niño, como problemas en la familia, escuela o sociedad. El diagnóstico y tratamiento debe realizarse mediante un equipo multidisciplinario o interdisciplinario que integre información del niño, su familia y la escuela. En resumen, el aprendizaje es el proceso por el cual la experiencia o la práctica produce un cambio relativamente permanente en la conducta o potencial conductual. Este proceso no se limita al estudio académico, sino que también incluye actividades cotidianas, como apagar luces, introducir una llave en una cerradura, no caerse de los esquíes o aprender a bailar. Una forma básica de aprendizaje es el condicionamiento, que se refiere a la adquisición de patrones específicos de conducta por presencia de estímulos definidos. Por ejemplo, un perro que busca su correa cuando su dueña se pone los zapatos deportivos, el cual ha aprendido a asociar este estímulo con la actividad de salida a pasear. El condicionamiento es esencial para la capacidad de sobrevivir y adaptarse a un mundo cambiante. Además, existen formas más complejas de aprendizaje que no están ligadas al ambiente inmediato. Muchas gracias. El aprendizaje cognitivo depende del pensamiento y de procesos de razonamiento. Incluye el insight, cuando de repente se ve la solución completa a un problema, y el aprendizaje por observación o vicario, como imitar a alguien que viste. Este tipo de aprendizaje es igual que el condicionamiento, es una estrategia para sobrevivir. Nos permite aprender qué eventos son seguros o peligrosos sin tener
que experimentarlos directamente. Además, nos conecta con la sabiduría de personas que vivieron en el pasado y también transmite conocimientos a futuras generaciones. El análisis de aprendizaje comienza con el condicionamiento clásico, una forma simple que sirve para entender qué es el aprendizaje y cómo se observa. Condicionamiento clásico. ¿Cómo ayudó el descubrimiento de Pavlov del condicionamiento clásico a arrojar luz sobre el aprendizaje? Iván Pavlov, un filósofo ruso, descubrió el condicionamiento clásico casi por accidente mientras estudiaba digestión en perros. Al medir la saliva que producían al recibir la comida, notó que los perros comenzaban a salivar antes de ver la comida, solo con ver al experimentador o escuchar sus pasos. Esto lo llevó a preguntarse cómo los perros habían aprendido a responder señales que antes no tenían relación con la comida. Para investigarlo, Pavlov diseñó un experimento. Hacía sonar una campana justo antes de darles de comer. Después de repetir esto varias veces, los perros empezaban a salivar al oír la campana, aunque no se les presentara comida. Es decir, habían sido condicionados a asociar un estímulo neutro, la campana, con la comida. Este descubrimiento ayudó a entender cómo los seres vivos aprenden a responder a ciertos estímulos a través de la experiencia. Incluso reemplazó la campana por estimulación táctil en la pata del perro y obtuvo resultados similares. Elementos del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, consiste en asociar una respuesta involuntaria como la salivación con un estímulo neutral que antes no provocaba una respuesta, como el sonido de una campana. Este proceso tiene 4 elementos básicos. Estimulación incondicionado es el que naturalmente provoca una respuesta, por ejemplo, la comida hace salivar al perro. Respuesta incondicionada es la reacción automática al estímulo incondicionado, como la salivación al recibir comida, y estimulación condicionada. Al inicio es un estímulo neutral como una campana que no provoca la respuesta por sí solo. Respuesta condicionada es la reacción aprendida del estímulo condicionado. Después de repetir la asociación entre la campana y la comida, el perro saliva solo al oír la campana. Este tipo de aprendizaje también ocurre en otras situaciones. Por ejemplo, si tu gato escucha el sonido del abrelatas, lo asocia con la comida. Puede empezar a ronronear solo con oír ese sonido, incluso antes de ver la comida. El condicionamiento clásico no solo afecta a animales, sino también es importante en la vida de casi todos los seres vivos. Incluso se ha usado en estudios para entender enfermedades como el Alzheimer. El condicionamiento clásico en los seres humanos. El condicionamiento clásico también se aplica en los seres humanos. Muchas de nuestras respuestas emocionales son aprendidas de esta forma. Por ejemplo, podemos sentir placer al oler el pan recién horneado o ansiedad al oír música que suele acompañar las escenas de terror en las películas. Estos sentimientos no nacen con nosotros, sino que los aprendemos al asociar ciertos estímulos por experiencias anteriores. Por ejemplo, muy conocido es el experimento de John Watson y Rosalie Reiner con el pequeño Alberto, un niño de 11 meses. Al principio Alberto no tenía miedo de una rata blanca, pero cada vez que se le mostraba la rata, los experimentadores hacían un ruido fuerte que naturalmente le causaba miedo. Después de varias repeticiones, Alberto empezó a tenerle miedo solo a la rata, aunque ya no hubiera ruido. Había sido condicionado a tener una respuesta emocional a un estímulo que antes era neutral. Por otro lado, la psicóloga Mary Cover Jones demostró que también se puede eliminar los temores con el condicionamiento clásico. Usó dulces que producían una respuesta placentera. Mientras acercaba poco a poco una rata blanca a un niño llamado Peter, quien le tenía miedo, con el tiempo Peter superó su miedo al asociar la presencia de la rata con algo agradable. Esto muestra cómo el condicionamiento clásico no solo enseña comportamientos, sino que también puede ayudar a modificarlos o eliminarlos. Voy a hablar acerca del condicionamiento clásico del parpadeo y las señales de la enfermedad del Alzheimer. El condicionamiento clásico del parpadeo ha sido clave para entender cómo funciona el aprendizaje en el cerebro. Desde los años 80 se descubrió que el cerebelo es esencial en este proceso. El investigador Zeimet demostró que el estímulo incondicionado, por ejemplo, como un soplo de aire al ojo, como el estímulo condicionado, por ejemplo, como un tono, viajan por rutas distintas hasta llegar al cerebelo.
Específicamente, encontró que una parte del cerebelo llamado núcleo interpósito es donde ocurre el aprendizaje. Estos estudios demostraron que el cerebelo tiene una plasticidad nerviosa, es decir, que puede cambiar y adaptarse y aprender además. Investigadores posteriores de Gret y Woodford Park revelaron que el hipocampo, otra parte importante del cerebro, también está involucrado. De hecho, si el hipocampo se daña, el aprendizaje del parpadeo condicionado se ve afectado. Esto llevó a los científicos a preguntarse si este tipo de aprendizaje podría servir como una herramienta para detectar el Alzheimer, ya que uno de los primeros signos de esta enfermedad es la degeneración del hipocampo. Se ha propuesto que medir el condicionamiento del parpadeo podría ayudar a diagnosticar el Alzheimer en etapas tempranas. Los estudios han demostrado que personas con daño en el hipocampo aprenden más lento estas respuestas. En resumen, el estudio del parpadeo condicionado no solo ha ayudado a entender cómo podemos aprender, sino que también puede abrir el camino a nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades como el Alzheimer. Además de ayudar a entender cómo se adquieren los miedos. El condicionamiento clásico también puede usarse para eliminarlos, así lo demostró la psicóloga Mary Cooper Jones, quien ayudó a un niño llamado Peter a perder el miedo por las ratas. Lo logró al asociar la presencia de las ratas con una experiencia placentera, como comer dulces. Con el tiempo, Peter respondía con placer en lugar de temor. Como siguiente tema voy a hablar del condicionamiento clásico y el sistema inmunológico. El condicionamiento clásico también se ha aplicado a sistemas inmunológicos humanos. Esto ha abierto una posible vía para trastornos autoinmunes, enfermedades en las que el sistema inmunológico ataca tejidos sanos del cuerpo. Aunque existen medicamentos que pueden suprimir la respuesta inmune, suelen causar efectos secundarios como náuseas, dolores de cabeza o daño a los órganos. Para evitar esto, investigadores como Ander y Cohn descubrieron que podían usar el condicionamiento clásico para modificar la actividad del sistema inmunológico, lo que hacía asociando un medicamento inmunosupresor con un estímulo condicionado, como un olor o sabor específico. Tras repetir esta combinación varias veces, el cuerpo aprendía a responder solo al estímulo condicionado, suprimiendo la actividad inmune sin necesidad de la droga real y sin los efectos secundarios. Aunque esta técnica es prometedora, se necesita más investigación para confirmar su efectividad y convertirse en una opción terapéutica confiable. Como siguiente tema voy a hablar de el condicionamiento clásico es selectivo. Aunque el condicionamiento clásico puede explicarse cómo se adquieren las fobias, no todas las cosas provocan miedo de la misma facilidad. El psicólogo Seligman propuso que esto se debe a un fenómeno llamado preparación y contrapreparación. Según Seligman, algunos estímulos están preparados biológicamente para ser asociados con el miedo, porque están relacionados con riesgos ancestrales para la supervivencia, como la altura, las serpientes o la oscuridad. Por eso es más fácil que las personas desarrollen fobias a estos elementos. En cambio, otros estímulos como las pijamas, el pasto o los martillos no están naturalmente asociados al peligro en nuestra historia evolutiva. Estudios actuales muestran que nuestros temores provienen tanto de la evolución como del aprendizaje, es decir, heredamos ciertas predisposiciones a temer a cosas que amenazaron a nuestros antepasados, como las serpientes o las arañas, pero también podemos aprender a temer a cosas nuevas, como los cuchillos o las pistolas si las relacionamos directamente con el peligro. Esto sugiere que la preparación para desarrollar ciertos miedos puede no solo deberse a la evolución, sino también a nuestras experiencias personales. Además, estudios han demostrado que es posible desaprender temores, siempre y cuando estos se presenten varias veces sin consecuencias negativas.
Esto significa que, a pesar de que podemos estar preparados para temer a ciertas cosas, también podemos superar esos miedos mediante el condicionamiento. Otro ejemplo de cómo funciona el condicionamiento clásico es la aversión condicionada a la comida, la cual se basa en una asociación aprendida entre el sabor de un alimento y una experiencia negativa como las náuseas. Este fenómeno fue descubierto por John Garcia mientras investigaba los efectos de la radiación. Observó que unas ratas dejaban de beber agua en una cámara de radiación. García notó que las botellas eran de plástico y propuso que el sabor diferente del agua actuó como estímulo condicionado que las ratas asociaron con la enfermedad provocada por la radiación. Es importante recalcar que este tipo de aprendizaje es tan potente que puede darse incluso al pasar muchas horas entre el alimento y la enfermedad. También se ha demostrado que las especies aprenden según sus sentidos más desarrollados. En un experimento, ratas y codornices bebieron una solución de agua con sal y colorante azul. Posteriormente se les expuso a una sustancia que les provocó malestar. Más tarde, las ratas evitaron el agua salada, asociando el sabor con la enfermedad. En cambio, las codornices evitaron el agua azul, ya que relacionaron el color con el malestar. En los seres humanos, la aversión también puede estar basada en el sabor, olor o aspecto de los alimentos, incluso si sabemos que la comida no causó el malestar. La respuesta condicionada puede persistir. Un ejemplo son los pacientes de quimioterapia, quienes muchas veces desarrollan fuertes aversiones a alimentos que consumieron antes o después del tratamiento simplemente por asociarlos con las náuseas causadas por los medicamentos. Continuamos con el condicionamiento operante. A diferencia del condicionamiento clásico, que se enfoca en respuestas involuntarias ante ciertos estímulos, el condicionamiento operante se refiere a conductas voluntarias que realizamos para obtener una recompensa o evitar un castigo. Este tipo de aprendizaje explica por qué es fácil enseñar a un perro a venir cuando se le llama, porque sabe que recibirá una recompensa. Pero es difícil evitar que cace conejos, ya que cazar es una conducta natural, reforzada por el instinto. Otros ejemplos incluyen un niño que recoge sus juguetes para evitar un castigo o recibir un premio, y un perro que se sienta cuando se lo ordenan. Estas acciones no son respuestas automáticas, sino comportamientos aprendidos que tienen como fin influir en el entorno para obtener algo deseado o evitar algo negativo. El día de hoy hablaré lo que es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo en que las consecuencias de una conducta determina si se repetirá o no en el futuro. Al principio del año 1901, el psicólogo Edward Lee estudió cómo aprenden los gatos usando la caja de problemas. Esta es una jaula donde el gato estaba hambriento, él estaba adentro y afuera estaba una comida. Esta era para descubrir cómo él podría alcanzar esa comida que estaba afuera. En este estudio, Edward Lee encontró dos elementos fundamentales, como ser la respuesta operante y la consecuencia de la conducta. En la respuesta operante podíamos ver cómo la conducta voluntaria del animal que realizaba para interactuar con el ambiente de afuera, que lo que quería era obtener el resultado de cómo poder él agarrar su alimento, el gato que estaba afuera. Entonces, en este experimento podremos lograr ver que el gato lo que intentaba era extraer la comida que estaba afuera. Entonces lo que hizo con su pata era abrir la puerta para así poder agarrar lo que estaba afuera, y eso permitió el gato poder alimentarse. Entonces tenemos también la consecuencia de la conducta. Esta es lo que ocurre después de la respuesta operante. Esta se puede aumentar o disminuir con tal de la probabilidad que la conducta se repita. Si la consecuencia fue positiva, entonces podemos ver cómo obtuvo también el gato su alimento y la libertad. En caso de ser negativa, esta conducta no se repite. No es como la conducta positiva. En la conducta positiva el gato la puede seguir repitiendo una o dos más veces, ya que pudo obtener su libertad y la comida, mientras que en la negativa esta puede haber un castigo o un estímulo adversivo. En este estudio lo que quiso ver Edward Lee fue cómo las conductas se producen, las que producen satisfacción tienden a repetirse, mientras que las negativas suelen desaparecerse o no suelen recordar. También podemos ver los tipos de reforzamiento. En estos tipos de reforzamiento estaba el positivo y el negativo.
En el positivo consistía en añadir agradar algo. En esta consistía en añadir algo agradable gráficamente ambiente o fortalecer la conducta. Por ejemplo, dar comida o dar elogios. Un ejemplo clave está un maestro elogiando a un estudiante por su participación activa en la clase, cual motiva al estudiante a seguir participando. En otra tenemos un padre también felicitando al hijo por recoger sus juguetes o también por realizar su tarea. Otro también, el tipo de los reforzamientos está el reforzamiento negativo. Esta consiste en eliminar o sustraer el estímulo desagradable o nocivo para fortalecer la conducta. Por ejemplo, tenemos un animal presionando una palanca para escapar de un ruido o una fuerte descarga. También tenemos lo que he llamado el castigo. El castigo es el condicionamiento del operante. También el castigo es otro mecanismo que influye a la conducta pero diferencia el reforzamiento del castigo. Por ejemplo, recibir una multa por exceso de velocidad o rechazo cuando se pide un favor que si uno se siente no bien, incluso posible repetir esa acción, ya pedir un favor. También es importante diferenciar entre el reforzamiento negativo y el castigo. Mientras que el reforzamiento negativo fortalece una conducta al eliminar algo desagradable, mientras que en el castigo, esta agrega un estímulo desagradable para debilitar la conducta. Aunque el castigo suele reducir las ciertas conductas, no siempre funciona. En esto nos lleva a preguntar, ¿en qué condiciones funciona realmente el castigo? ¿Funciona o no? Entonces, ¿es efectivo el castigo? Para que el castigo sea efectivo debemos de cumplir ciertas condiciones, lo que es la rapidez, la seguridad y la constancia, y el castigo puede cambiar rápidamente variando la situación. Por ejemplo, tenemos un conductor reduce la velocidad solo cuando mira a un policía y la vuelve a acelerar después. Concluyendo ya con esto que es el condicionamiento operante, podemos ver que, en resumen, podemos ver el condicionamiento operante, que es una herramienta poderosa para poder comprender y modificar el comportamiento, con aplicaciones y diversos campos. Sin embargo, es importante considerar sus limitaciones y utilizar principios de manera responsable y ética. ¿Qué es el castigo? El castigo o el refuerzo no son universales. Depende del efecto que tengan en la conducta. Algo puede ser un premio para una persona, pero no para otra. Por ejemplo, un dulce puede motivar a algunos niños, pero a otros no les interesa. Lo mismo con los castigos. Trabajar solo puede ser algo malo para algunos, pero a otros lo prefieren. Por eso es muy importante conocer bien a la persona y su contexto antes de aplicar premios o castigos. Continuamos. El condicionamiento operante es selectivo. No todas las conductas se aprenden igual de fácil. Es más probable que aprendamos comportamientos que ya son naturales en una situación. Por ejemplo, un hámster con hambre aprende rápido a excavar o a pararse en dos patas, porque eso ya lo hace cuando tiene hambre. En cambio, conductas menos comunes en ese estado son más difíciles de aprender. Eso también depende de la especie y el contexto. La conducta supersticiosa. La conducta supersticiosa aparece cuando creemos que una acción trajo suerte, aunque no haya sido así. En un experimento, una paloma recibió comida al azar, pero empezó a repetir los movimientos que hacía justo antes de recibirla, aunque no tuviera relación. A nosotros también nos pasa. Si hemos puesto una prenda en un día de buena suerte, podemos pensar que eso la causó, aunque sea pura coincidencia. Esto muestra cómo tendemos a buscar conexiones incluso cuando no existen. Continuamos con el desamparo aprendido. Cuando alguien vive unas situaciones difíciles que no pueden controlar, puede llegar a pensar que nada de lo que haga servirá. En un experimento, unos perros recibieron descargas eléctricas. Unos podían detenerlas, otros no. Después, cuando sí podían escapar, los que antes no tenían control ya no intentaron hacerlo. Lo mismo pasa en personas.
Estudiantes que fallan mucho pueden dejar de intentar. O niños que viven en ambientes difíciles se vuelven pasivos. Este fenómeno se relaciona con la depresión o la falta de motivación. Patrick, un niño de 8 años con trastorno por déficit de atención, tenía dificultades para concentrarse y se mostraba inquieto. Un estudio mostró que tenía muchas ondas cerebrales lentas relacionadas con la falta de alerta. A través de 40 sesiones usando un equipo especial, Patrick aprendió a monitorear y controlar su actividad cerebral, aumentando las ondas rápidas que se asocian con el estar tranquilo y atento. Esto mejoró significativamente su atención y su capacidad para manejar la frustración. Este proceso forma parte de lo que se llama biorretroalimentación, que es una técnica basada en el conocimiento operante para controlar funciones biológicas como la presión sanguínea, la temperatura de la piel y el ritmo cardíaco. En la biorretroalimentación, instrumentos miden las respuestas biológicas y las reflejan en señales visuales y auditivas como luces o tonos. La persona aprende a modificar esas respuestas usando esas señales, lo que se conoce como moldeamiento. Cuando la biorretroalimentación se aplica específicamente para controlar las ondas cerebrales, se llama neuroretroalimentación. Esta técnica se usa en tratamientos para diversas condiciones médicas, como migraña, hipertensión, asma, problemas digestivos y úlceras. Además, atletas y músicos la emplean para controlar la ansiedad que afecta su desempeño. Y la NASA la utiliza para ayudar a los astronautas a reducir mareo en el espacio. Aunque la biorretroalimentación requiere tiempo, esfuerzo y disciplina para aprender, ofrece a los pacientes un control directo sobre su tratamiento y ha mostrado resultados muy positivos en el alivio de problemas médicos. Por otro lado, en el conocimiento clásico, se basa en emparejar repentinamente un estímulo condicionado con uno incondicionado para promover una respuesta aprendida. Al principio, cada ensayo mejora la respuesta, pero con el tiempo los resultados se estabilizan. También se ha visto que en el espaciado regular de los ensayos facilita el aprendizaje, mientras que si se emparejan de forma intermitente, se aprende más lento. Adquisición de la respuesta a condicionamiento operante. A diferencia del condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, la adquisición de la respuesta es más difícil, ya que la conducta deseada es voluntaria y no ocurre automáticamente como reacción a un estímulo externo. En ocasiones se debe esperar a que el sujeto emita espontáneamente la conducta deseada para poderla reforzar. Por ejemplo, Thorndike esperó a que un gato tocara el pestillo de la jaula y los padres pueden reforzar la palabra mamá cuando el bebé la dice al azar. Sin embargo, esperar puede ser ineficiente y lento, especialmente en situaciones complejas como entrenar a un tigre en un circo. Por ello se aplican estrategias para acelerar el aprendizaje, como incrementar la motivación del sujeto, reducir respuestas relevantes para que haya más probabilidades de que ocurra la conducta deseada. También usar ambientes controlados como la caja de Skinner, donde el estímulo reforzante sea comida. Se entrega cuando el animal realiza la acción deseada al presionar una barra.
Una técnica fundamental para facilitar la adquisición del moldeamiento que consiste en reforzar aproximaciones sucesivas a la conducta. Por ejemplo, en el caso de una rata, se refuerza si la gira hacia la barra, luego si la acerca a ella, después si la toca, finalmente si la presiona. En el círculo de moldeamiento también se aplica en el tigre. Primero es reforzado por saltar a un pedestal, luego entre pedestales, después a través de un aro y finalmente a través de un aro en llamas. Igualmente, un terapeuta del habla puede reforzar a un niño acercándose poco a poco al sonido. Correcto.